Gracias por estar aquí presentes, cumpliendo esta cita con la vida, amados estudiantes de la sabiduría universal. Nos vamos a disponer a sumergirnos en un tema hermoso, maravilloso, sensacional, que hace parte quizás de las herramientas fundamentales para quien está haciendo todo un proceso de transformación, de desarrollo, de crecimiento, para todos los que estamos en nuestra intención de evolucionar. ¿Listo? Ustedes saben que están aquí en nuestra Academia de Sabiduría Universal, están asistiendo a una aula abierta esta semana que fue la semana de la reingeniería mental. Y esta clase, esta primera clase de alquimia mental, es un curso desarrollado con el propósito de aprender, primero, de conocer y aprender a usar el instrumento más valioso que podemos usar como seres humanos en nuestro proceso evolutivo. Y casi que puedo aseverar que es como nuestra varita mágica para transformar nuestra vida, el pensamiento, nuestra mente y nuestro cerebro. En el curso de milagros hay una frase hermosa que le hace apología a lo que estamos hablando y dice, lo único que provoca tu dolor, tu sufrimiento, son tus pensamientos. Y por eso entender que los únicos problemas que nosotros tenemos están en nuestra mente y aprender a pensar, parece ridículo un curso para aprender a pensar. Pues sí, resulta que todavía no sabemos pensar, lamentablemente, porque estamos en automático. Pensamos de manera automática, sin precisión, díscola, sin conexión, y no sabemos todavía aprovechar este maravilloso potencial que tenemos. Así que nos vamos a enfocar en conocerlo, entenderlo y aplicarlo. Así que bienvenidos a este espacio donde la mente va a comenzar a dejar de ser un terreno desconocido para que lo convirtamos en un campo fértil de posibilidades. No vamos a hablar tanto de visualización, ni vamos a hablar de método Silva, ni vamos a hablar de PNL, lo vamos a llevar a otro nivel. Bueno, hoy en esta clase de alquimia nos vamos a adentrar en el arte y sobre todo en la ciencia de transformar nuestros pensamientos, incluso nuestras emociones, a través de utilizar el maravilloso poder de la alquimia o de la transformación mental. La alquimia, ustedes ya deben entender que no es una teoría. Al principio lo fue. Es una práctica muy antigua, muy poderosa, que nos enseña a descubrir el potencial que tenemos guardado, escondido, ese potencial ilimitado que yace dormido en nuestro interior. Todavía nos cuesta trabajo creer que somos seres de luz. Nos cuesta todavía entenderlo a pesar de que el Maestro Jesús en la Biblia hace 2000 años dejó escrito en alguno de sus pasajes, a alguno de sus apóstoles escribió, recuerda que vosotros sois dioses y todavía seguimos pensando como mendigos, actuando como mendigos, pidiendo como mendigos y obviamos nuestra naturaleza divina. ¿Sí? Así que como los alquimistas de antaño trabajaban para convertir el plomo en oro, que de hecho es el inicio de la alquimia, que fue una forma de malinterpretar el proceso de transformación. ¿Listo? Entonces, ay, podemos transformar si cambiamos la información de este elemento, cambia la estructura. Fíjense tan pilos los alquimistas. Si cambiamos la información de este metal, puede cambiar la estructura. Lo que no entendieron es que lo que se cambia es la información mental para que cambie la estructura de nuestra realidad. Y se centraron en transformar el plomo en oro. Nosotros trabajaremos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias y vamos a transformarlos en herramientas de creación y de evolución personal. Ustedes se imaginan donde podamos al menos
liberar un 1% de nuestro potencial mental. De hecho, desde ya les propongo un ejercicio para que no suene a tarea. Y el ejercicio se llama ver una película que van a ver con los ojos de la sabiduría. ¿Listo? No con los ojos del que juzga de esto no me gusta. De hecho, la palabra no me gusta, vamos a transformarla aquí en este curso de alquimia. El me gusta y el no me gusta es una de las primeras cosas que vamos a comenzar a obviar. Van a ver, y si ya la vieron, la van a volver a repetir con sabiduría, con los ojos de sabio, la película Lucy. Y ahí van a tener una idea clara de lo que es el pensamiento, que es el mensajero de la creación. Lucy. Por favor, no le pongan el contexto de si es violenta, de no me gusta esas películas. Miren la más allá de su sensibilidad y de sus creencias y de sus límites. ¿Listo? Así que nos vamos a sumergir en los secretos de la mente, vamos a explorar todas esas creencias que muy a menudo nos detienen y vamos a aprender a transmutarlos. Es una palabra muy común dentro de la alquimia, transmutación, que significa transformación, cambio. ¿Listo? Transfiguración. Todo lo que venga de trans viene de proceso de cambio. Así que vamos a aprender a transmutar todos estos pensamientos en energías positivas, claras, preponderantes en nuestra vida. Y ustedes van a descubrir que la mente es más que un simple reflejo de nuestras experiencias pasadas. Más bien es nuestra fuente de poder, que cuando se conoce y cuando se dirige, puede moldear nuestra realidad. Cuando yo era niño, me gustaba, y algunos de ustedes se van a identificar, eh, me encantaba jugar a que tenía poderes. Yo imaginaba que movía cosas con la mente. Incluso me imaginaba que podía hacer voltear a mirar a las personas o que podía hacer caer a algún compañero. Imaginaba que tenía la capacidad de leer la mente de los otros. En fin, ese tipo de cosas que tú te imaginas. Hoy en día sé que es posible, que tenemos el potencial de hacerlo. Por eso desde muy temprano, estoy hablando desde los 7 años, me adentré en los libros de Connie Méndez, de Joseph Murphy, de Emmett Fox, de El Método Control Silva, de Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, libros de psicotrónica, de hipnocibernética, de ingeniería mental, de PES, o sea, de percepción extrasensorial. Y me puse en la disposición de despertar esos poderes mentales cuando, después de algún tiempo, cuando conocí a quien fuera mi gran mentor, a Gerardito Smedlin, descubrí que el gran poder no es mover, hacer telequinesis, mover cosas con la mente, doblar cucharas, leer la mente de los demás, sino aprender a dirigir nuestro pensamiento. Y ese dirigir el pensamiento es lo que vamos a aprender a trabajar. Recuerden, el secreto de la alquimia se los voy a dar desde ya. El secreto de la alquimia es el proceso de la transformación. Y para lograr ese proceso de transformación necesitamos tener un pensamiento voluntario, dirigido, sostenido. Lo digo de esta manera, haciéndole el énfasis para que ustedes lo tengan presente. Entonces, el secreto de la alquimia, ustedes lo repiten conmigo y yo les voy a leer sus labios. Es que el pensamiento sea voluntario, ¿sí? Dirigido y sostenido. Si quieren, pueden usar una palabra que les puede ayudar a entender esto. Se llama divoso. Dirigido, voluntario, sostenido. Divoso. Pensamientos divosos. Normalmente nuestros pensamientos están sueltos, están
ligeros, no tienen una dirección y a veces nos pillamos pensando cosas como yo, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Si les ha pasado? ¿Yo por qué estoy pensando estas bobadas? ¿Qué me pasa? Justamente porque nuestros pensamientos están libres. Pero para entender por qué pasa eso, necesitamos entender la naturaleza del pensamiento. Así que esa es la razón por la cual vamos a profundizar y descubrir lo que es la alquimia mental, que es más bien la llave para desbloquear nuestra vida. ¿Mm? Así que yo los invito a dejar a un lado las dudas, las inquietudes, y más bien los invito a abrirse a esta experiencia. Ya hicieron lo más difícil que es estar aquí. Esto es un viaje. Cada paso que vamos a dar es un paso hacia la manifestación de nuestro potencial. ¿Listo? Piensen que su mente es como un jardín, que sus pensamientos son como las semillas y que todo lo que surge de ese trabajo es justamente el trabajo que hacemos cotidianamente. Si supiéramos el resultado y la energía del pensamiento, tendríamos muchísimo más cuidado de lo que pensamos y de lo que decimos. ¿Mm? Así que vamos a ser como jardineros de nuestros propios pensamientos, vamos a podar todos los pensamientos y todo lo que hay en nuestra mente que no sea propicio para una buena cosecha. Y vamos más bien a nutrir y hacer fértil nuestro cerebro y nuestra mente. ¿Listo? Así que, ¿qué tal si ustedes, a partir de este momento, graban en su mente lo que significa la palabra alquimia, que tiene un origen antiguo, es un proceso de transformación, pero no solamente de químicos o de elementos, material, espiritual y psicológico. ¿Listo? La palabra al tiene una connotación y tiene un origen. Y ese origen es superior. Al, ¿sí? Es un vocablo árabe que significa superior. Y quimia significa química. Bueno, es la ciencia de la química superior o la transformación de la química o los elementos que componen o todo lo que compone la vida. Eso es justamente lo que es la alquimia, que es el inicio, por cierto, de la química que hoy día conocemos. O sea, lo que hoy conocemos por química fue el inicio de la alquimia. La alquimia es el inicio, eh, el incipiente de la química. Recuerden, la palabra al es un vocablo árabe, ¿de acuerdo? Que significa sutil, superior. Y química significa todo aquello que puede ser transformado. ¿Mm? Entonces, la alquimia, según los sabios, viene transformándose en esto, química de Dios. ¿No les parece maravilloso? Así que la alquimia es una técnica para aprender a pensar, para que el pensamiento no sea automático, sino sea voluntario, dirigido y sostenido. Por favor, hagamos el ejercicio físico de hacerlo de esta manera. Voluntario, dirigido y sostenido, para que hagamos una pequeña ancla. ¿Mm? Y ese es el secreto real de la alquimia. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos comenzando y este es el preámbulo de lo que vamos a compartir. Ahora, quiero que vean esto porque me encantaría que lo tengan presente para que sepan hacia dónde nos estamos dirigiendo y por qué es tan importante
este curso, ustedes escucharán a algunos decir la frase, este fue mi primer curso, ¿sí? Y este fue el curso que me transformó, este fue el curso que me llevó a otro nivel en mi vida. Para otros puede ser dejar de sufrir, para otros puede ser leyes universales. Pues bueno, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Les gustaría aprender a dirigir sus pensamientos y no ser víctima del sabotaje mental en el que normalmente estamos sumergidos? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos lo mismo? Este año sí, esta semana sí, este mes sí, pero por alguna razón nuestros pensamientos toman otra ruta y por eso hicimos el ejercicio al inicio. El ejercicio de buscar e indagar información y aprender a conectar con el hilo de oro, que es una de las principales herramientas de la alquimia. Ya les voy a explicar qué fue lo que hicimos con el ejercicio de preámbulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprender a activar zonas dormidas de la mente. Y para eso necesitamos hacer ejercicios, no escuchar teorías. Aprender a crear afinidades y correspondencias de satisfacción a través del pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Técnicas para transformar la realidad interna, aprender a recrear, pilas con esta palabra que es muy sutil, pasa desapercibida, pero es maravillosa. Recrear, imaginar y propiciar atractores. Esta es una palabra del doctor Hopkins para los estudiosos de las enseñanzas del doctor Hopkins. Bueno, los atractores. Y comprenderás la diferencia entre mente y pensamiento y también la naturaleza del cerebro. Así que sí, es como un resumen ejecutivo. Es una clase práctica de neuroplasticidad, ¿sí? Eh, y de, si se quiere, de fitness mental, ¿m? Para que logremos aprovechar el potencial que tenemos. Por eso, ¿qué vas a aprender? ¿Hacia dónde te va a llevar este curso? A que tengas un control de tu pensamiento, a dirigir tus pensamientos, a desarrollar tu capacidad de manifestar, a tener pensamientos conscientes, que cuánto trabajo nos cuesta esto. De hecho, es una de las lidias que tienen las personas cuando inician su meditación, tener un pensamiento voluntario y consciente. Entrenar nuestra capacidad de conectar con la información universal o conectar la intuición. Y lo más importante, para mi gusto, limpiar nuestra mente de ignorancia y de sufrimiento. ¿Eso les suena? ¿Les parece que estamos en el lugar correcto? ¿Por qué? El pensamiento, bien manejado, produce una condición mental apropiada para tener una vida tranquila, de paz y de éxito. Si ustedes me preguntan, ¿ya estás al 100%? Yo debo confesarles que no. Y por eso necesitamos las herramientas para mantenernos alineaditos. Es supremamente fácil desalinearnos y salirnos de la ruta de un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, sobre todo pensamientos de amor, porque hay dos tipos de pensamiento, los pensamientos de amor y los pensamientos puros. ¿Listo? Obviamente hay un tercero, que son los pensamientos de ignorancia. Pero para llegar al pensamiento puro y amoroso se necesita un entrenamiento constante. Y ese entrenamiento es el que yo aspiro sugerir que llevemos. ¿Listo? De hecho, me voy a adelantar y les voy a dar una de mis técnicas, una de las técnicas que he venido comprobando, desarrollando y verificando. La van a probar mañana mismo. ¿Listo? Entonces, apunten. Esta técnica nos vamos a adelantar como 7 clases, pero se las voy a dar para que comiencen a jugar y a comprobar. Esta técnica se llama
tengo un truco, o tengo una clave, o tengo un secreto. ¿Listo? Entonces, si estás ante una situación compleja, difícil, algo incluso ridículo como no pasa el transporte o estás en una calle donde el tráfico está muy denso y no te permiten pasar o estás haciendo una fila eterna que tú quisieras como evitar, vas a utilizar esta frase. Tengo un secreto para esto. Y chasqueas los dedos. ¿Listo? Entonces, no te está saliendo algo. Está complejo el proyecto, estás esperando una llamada, estás ante una situación de desespero, vas a utilizar este secreto alquímico. Dice, ya sé, le dices a la persona que te esté acompañando, ya sé, ¿qué? Yo tengo un truco para eso. Y adivinen cuál es el acto seguido, la palabra que le van a decir, ¿cuál es? Tú simplemente dices, yo tengo un truco para eso. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Solamente espere a que el milagro se manifieste. Pero obviamente esto suena un poco loco. Por eso los invito a que lo comprueben. Y mañana, bueno, mañana no, nuestra próxima lección de alquimia, vamos a ver cómo han tenido ustedes sus verificaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque le quitas inmediatamente la atención a la búsqueda de posibilidades. ¿Qué hicimos hoy con nuestros ejercicios de preámbulo? Comenzamos a explorar en nuestro cerebro y en nuestra mente, que ya vamos a entender la naturaleza de los dos, algo que se llaman posibilidades. Tú no escribes una palabra porque no existe para ti. Tú no escribiste esta palabra porque no tenía sentido para ti, pero que no tenga sentido para ti no significa que no tenga sentido. Y así sucede en la vida. Entonces, no encuentras una solución porque no tiene sentido para ti, pero que no tenga sentido no significa que no tenga sentido esa solución. Por eso cuando me decían, ¿pero qué es Maro? O-A-R-M. Amor tiene sentido. Roma tiene sentido. Omar tiene sentido. Mora tiene sentido. Hasta Majo tiene sentido. ¿Sí? Quizás un poquito. ¿O no? ¿Que es malo? No, eso no. No porque no tiene sentido. Y lo descartas. Y así es el universo de posibilidades. Descartamos porque no tiene sentido para ti. Y cuando te preguntan qué significa, inmediatamente dices, no sé. Y justamente tiene el significado que tú quieres que tenga. Por eso no se vuelvan a bloquear. Vamos a jugar a darle el significado que ustedes quieren que tenga. ¿Listo? Algo así como cuando nos dicen, si no sabes, confúndelos, pero en el buen sentido, comprendiendo que siempre tiene una opción, posibilidad. No sesguen su mente. No hay nada que se esté inventado. Ya todo que se haya inventado, todo ya está inventado. Lo que hacemos es conectarlo. A lo mejor en tu idioma no tiene sentido la palabra noda, pero sí lo tiene en japonés. Es una medida marítima. Fácil, ¿ves? Em, a lo mejor tú dices rocal, rocal no me suena, pero claro, viene de roca, pero como a ti no te sonó, entonces lo desechaste. ¿Comprenden que era más que un juego este ejercicio? Es como tenemos nuestra mente sesgada y no abrimos el potencial de nuestras posibilidades. Así que no van a volver a ponerle restricciones a la información, a los conocimientos y a lo que surja.
Eso es justamente lo que vamos a hacer, el secreto del cambio del pensamiento, el secreto de aprender a dirigir nuestro pensamiento, el aprender a dirigir de manera sabia, sabiamente dirigida nuestro pensamiento es el principio de la alquimia. ¿Mm? Y resulta que es lo que nos va a dar el sustento para que logremos cambiar la información y transformar nuestra realidad. Así es tan simple que logremos tener algo que se llama ritmos coherentes, que nos salgamos de los ritmos incoherentes, porque existen fundamentalmente dos clases de variación de onda del pensamiento. Entonces, atentos a esto. Yo sé que puede ser mucha información, pero tranquilo que todo lo vamos a procesar, ¿listo? Y lo vamos a hacer muy fácil de entender. El pensamiento, acuérdense de este concepto, no se pueden ir de clase, no se pueden ir de su academia sin saber qué es el pensamiento. Escriban estas cuatro palabras: onda, variable, frecuencia, dimensional. ¿Qué es el pensamiento? Una onda variable de frecuencia dimensional. ¿Qué es el pensamiento? Onda variable de frecuencia dimensional. Onda variable de dimensional. Onda variable de que cambia de dimensión y de frecuencia. Pero es una onda variable. Por favor, ténganlo clarísimo. ¿Listo? No nos podemos ir de nuestra academia sin tener claro eso. Ahora, como ya sabemos que el pensamiento es una onda variable dimensional, ¿m? Puede existir ondas armoniosas o ondas poco armónicas. Armónicas como ondas amplias, fluidas, regulares, ritmos coherentes, ¿listo? Y eso es lo que justamente estudia, por ejemplo, el Instituto Hermann, Matemáticas del Corazón, que queda en California, donde encuentra que nuestro pensamiento tiene esa variabilidad. Bueno, y esa variabilidad se lo marca un órgano que pensamos que simplemente bombea sangre, el corazón. Es un ritmo sinusial, se me va ahorita el nombre, sinusoidal, Sinusal. gracias, que el corazón envía al cerebro por medio de ondas de presión y que produce un estado de armonía en todo el organismo. ¿Mm? Y así es como funcionamos. Cuando nuestro corazón está en armonía, nuestro pensamiento entra en armonía y genera un patrón de ondas equilibradas y armónicas y genera también una secreción hormonal. Vamos a aprender los cuatro fantásticos, las cuatro hormonas y aprender a estimularlas de manera natural y genera un patrón armónico y son esas personas que tú dices me dan ganas de compartir, tiene una energía, tiene una buena vibra, pero también hay una frecuencia que es una modalidad de frecuencia alterada y caótica, muy caótica, es de esas personas que te repelan desde que las ves y dices de lejitos mejor, es mejor tenerla a distancia porque no sé, me repela, hay algo que no, desde el mismo momento en que la percibes. Y normalmente esta información se emite como resultado de una información negativa o de ondas contractivas, porque el patrón de pensamiento de esta persona es la culpa, la cólera, la frustración, el rencor, el resentimiento. Bueno, y ese campo electromagnético resulta muy diferente y se llaman patrones caóticos o ritmos incoherentes. Y eso inmediatamente desincroniza nuestro organismo. ¿Cómo se manifiesta eso? Tensión, estrés, infelicidad, insatisfacción, malestar, enfermedad. Entonces, volvamos.
Ahora, como sabemos que el pensamiento se puede definir como una onda de frecuencia con una variable dimensional, ¿m? Es decir, que nosotros elaboramos o percibimos mental y espiritualmente esa información. Esa es la razón fundamental por la cual estamos en este curso de alquimia y puntualmente de alquimia del pensamiento, que entiéndase de esta manera, es una ciencia espiritual a partir de la cual vamos a aprender a modificar los pensamientos para cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, nuestros comportamientos. Sí, la química estudia la composición física de los elementos, la alquimia estudia la composición espiritual de la vida, de lo que lo compone y cómo la podemos transformar. ¿Mm? ¿Les suena que estamos en el camino indicado y hacia donde nos queremos dirigir? Así que, ¿quién de ustedes está listo para iniciar este proceso de transformación y tener resultados satisfactorios y voluntarios? Guíñemelo. ¿Mm? Si están listos, entonces vamos a hacer un último comentario y nos vamos a abrir a un espacio de preguntas pequeñitos para que interactuemos un poco. Recuerden esto, hay tres estados mentales. Inocencia, que es ausencia de información, que es totalmente vulnerable. Ignorancia, que significa información falsa. Y una persona en alto nivel de ignorancia es ofendible, susceptible. ¿Mm? Y tercero, además de que cree que sabe, ¿no? Esa es la ignorancia. Creo que sé, ¿por qué? Tengo información falsa. Y por eso soy ofendible, susceptible, alterable, fluctuante. Y tercer estado, pureza o sabiduría, que es invulnerable, inofendible. La pregunta es, ¿cómo se logra esa pureza? Pues es muy sencillo, solamente hay una forma de hacerlo, aprendiendo a limpiarme de las limitaciones. La pregunta es, ¿y cómo hago para aprender a limpiarme las limitaciones? Sencillo. Primero, las tenemos que adquirir como parte del proceso pedagógico de la vida. ¿Mm? Las limitaciones es lo que llamamos ego, sistema de creencias. Y el ejercicio es aprender a limpiarlo para alcanzar el estado de pureza, de invulnerabilidad. Y ese es el estado de desarrollo espiritual total. ¿Mm? Por eso es necesario el ego, por eso es necesario la ignorancia, por eso es necesario todo lo que vemos que a veces decimos, pero ¿cómo Dios permite esto? Justamente para entender que esto no me debe quitar mi paz, eso no va a cambiar. Tú puedes luchar y hacer meeting y hacer protestas, nada de eso va a cambiar. Eh, Debo decirles, no con el ánimo de desanimarlos, soy humanista, pero tiende a empeorar, no a mejorar. Lo que deberías ocuparte es en transmutar, en transformar tu propio interior, no lo externo. Y a eso es lo que algún alquimista, quizás el más preponderante de todos para Celso, y lo dejó también escrito por ahí un señor que llaman el conde de Saint Germain, llama la cristificación. ¿Mm? Y esa cristificación es todo un proceso de transmutación. Transmutación viene del latín transmutare, que significa transformar o mover o cambiar. Y esa transmutación consiste en esa conversión de un elemento en otro, de la ignorancia en pureza. Y pues la mecánica que te voy a proponer es muy sencilla. Nos vamos a primero a disponer a escuchar, es decir, a aprender, luego practicar para luego
comprender. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Les parece si lo hacemos de esa manera? Entonces, continuando, me gustaría que ustedes sepan lo siguiente. Voy a responder la pregunta que hacen hace un momento, que nos hicieron hace un momento, que tiene que ver con, bueno, que es integremos todo este conocimiento, ¿sí? Que, eh, que tenga sentido. No quiero ser simplemente un cerebrito andando. Pues bien, resulta que, atentos, nosotros tenemos tres características. La primera, tenemos un cerebro donde se aloja la mente y tenemos pensamientos que hacen contacto con nuestra mente. Es decir, sin el cerebro no funciona la mente, sin la mente no podemos conectar el pensamiento. ¿Listo? El cerebro, para entenderlo mejor, de acuerdo con la información de la sabiduría, es sencillamente un bioordenador. ¿Listo? Y cuando digo que es un bioordenador, les voy a dar unas puntadas muy sencillas para entenderlos. El cerebro tiene tres particularidades muy puntuales. Es eléctrico, electromagnético y químico. Eléctrico, electromagnético y químico. Eléctrico porque funciona a través de neuropéptidos y señales nerviosas. Es lo que nosotros llamamos las conexiones neuronales. ¿Listo? El electromagnético porque genera ondas. Hoy día muchas de esas ondas ya se pueden fotografiar. La inteligencia artificial, para quienes hicieron el curso de inteligencia artificial aquí en la academia, pudieron observar un video sorprendente de cómo el cerebro emite ondas y casi que puede leer, se pueden leer los pensamientos de las personas. Ya estamos a esto, dirían en Perú, a estico de que nuestros pensamientos sean leídos fácilmente por la IA. Y químico porque secreta hormonas y secreta sustancias. Bueno, entonces, según la neurociencia, ¿m? eh, este elemento que nosotros tenemos en nuestra mente tiene un inmenso potencial. Más o menos gasta 350 calorías en un promedio de 24 horas. Es como un promedio, ¿listo? Y nosotros eh, no entendemos que nuestro cerebro es como una maquinita perfecta, compleja, pero perfecta. Está formada más o menos de un número, pongámosle 100.000 millones, y pueden ser más, de neuronas. La capacidad de nuestro cerebro es inmensa. Pueden ser 100.000, pueden ser 300.000. Bueno, lo único cierto es que tiene un potencial infinito. ¿Saben cuántos pensamientos podemos tener nosotros en el día? Un promedio de 40.000 a 60.000 pensamientos en el día. Y muchos de ellos son inconscientes. Inconscientes porque sencillamente estamos condicionados, porque tenemos hábitos muy lentos, esquemas mentales muy mal organizados, incluso obsoletos. Y como les decía el lunes, actualizamos el celular, actualizamos el computador, el reloj digital, pero no actualizamos nuestra mente. ¿Sí? Y necesitamos comenzar a entender que el cerebro también se actualiza y lo que ustedes comenzaron a hacer hoy como un juego es una forma de actualizar el cerebro. El cerebro aprende, se adapta y puede reprogramarse. A eso le llaman neuroplasticidad y tenemos la capacidad de hacerlo. Y resulta que el cerebro tiene una función muy bonita y es que tiene un diálogo constante con el mundo externo a través de los sentidos. Pilas con esto. Y ahí es donde vengo a charlarles un poco de la mente. Resulta que el cerebro, como tiene ese diálogo constante con el mundo externo, siempre estás tratando de hacer quedar bien a tu esquema mental. A ver, ¿eso tiene sentido para ustedes? Siempre está tratando de hacer quedar bien a tu mente.
Es decir, siempre busca lo que tiene sentido para tu mente y encuentra y codifica lo que tiene sentido para tu mente. Y aquí hago la pregunta de rigor. ¿Ustedes creen que los indígenas del Salvador vieron cuando llegó Cristóbal Colón en sus barcas? Lo más probable es que no, porque no era información que existiera en sus mentes. Vamos comprendiendo de qué se trata. Eso es lo que llamamos también la activación del nervio reticular. ¿Mm? Entonces, imagínense esto. Cuando tú estás embarazada, ves tiendas de bebés y niños y mujeres embarazadas en todo lugar. Cuando tú quieres un carro y te gusta una marca de carro o tienes cierta raza de perro, los ves en todos lados, porque ahora tiene sentido para ti. Así funciona el cerebro. Siempre está tratando de hacerte quedar bien con la mente. Busca, codifica, encuentra y le da sentido a la realidad externa. Entonces, esto para decirte, Yari, que primera parte que vamos a estudiar, que vamos a entender y le vamos a dar sentido es a el cerebro. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a aprender a utilizar el cerebro? Abriendo caminos, nuevas formas de aprendizaje, nuevas zonas neuronales. ¿Mm? Para eso los ejercicios. Así que nuestro cerebro ya sabemos que tiene un poder maravilloso, pero no toma decisiones por sí mismo. Actúa de acuerdo a una programación mental que todos tenemos desde el mismo momento en que nacimos y nos comenzaron a meter información, creencias, valores, intereses, metas, ideales, autoestima, política, fútbol, traumas, complejos, temores. Y para eso tenemos Resetea tu mente y Alquimia para complementarlo. Todos esos contenidos coexisten y luchan por imponerse. Y al final, nuestro querido cerebro toma la dirección y decide darle la razón al contenido más poderoso. Entonces, el cerebro es como si funciona como el estómago, procesa y digiere los alimentos. Y luego el organismo los asimila. Bueno, y lo demás lo convierte en desecho. Ahí es donde vienen los sueños, la razón por la cual soñamos. Es una forma de procesar toda la información que recibimos. ¿Listo? Bien, esto con respecto a nuestro cerebro, entendiendo que nuestro cerebro no solo es un receptor. ¿Mm? Diría Nikola Tesla, que algunos de ustedes lo reconocen como un genio, y si no, me gustaría que lo tuvieran presente, porque cuando alguna vez le dijeron a Albert Einstein, es que usted es un genio, Albert Einstein dijo, no, genio Nikola Tesla, yo solamente soy un servidor. El cerebro es un receptor y es un receptor de toda la información que existe en el universo. Entonces recuerden, el cerebro es un bioordenador maravilloso que vamos a aprender a trabajar. Listo, ya sabemos que vamos a aprender a trabajar. Hoy estamos en el preámbulo. Y resulta que nuestro cerebro funciona a través de eh, tres características, eléctrico, electromagnético y químico. Dentro de lo electromagnético funciona por ondas, ondas delta, teta, gamma, alfa, beta. Y dentro de lo químico funciona con los cuatro fantásticos, que son los neurotransmisores, ¿m? Que son los que generan caminos sinápticos o sinapsis, que es lo que nosotros llamamos la endorfina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. ¿Podemos aprender a estimularlo de manera natural? Sí.
Les voy a dar un secreto de cómo se hace. ¿Les gustaría? Uno muy sencillo, fácil. Si ustedes quieren saber, la endorfina se llama analgésico natural. ¿Cómo puede hacer para activar mi endorfina? Sencillo, escuchar música estimulante. Se vale rock de los 80, se vale chill out, se vale música electrónica. Con eso generas endorfina. Esa es la razón por la cual las fiestas electrónicas han tomado tanto auge, porque las personas entran en un proceso de trance. Claro, lo acompañan de ciertas pastillitas y agua o bombombones, pero por sí sola, esta música hace una liberación de endorfinas. ¿Listo? Escuchar música. No me gusta tanto esto, entonces ríase con ganas. Tampoco me gusta, entonces baile. Tampoco me gusta, entonces vaya del psicólogo, porque si nada le gusta. La serotonina, ¿sí? También se le conoce como la hormona de la felicidad. Y resulta que la serotonina se puede estimular de una manera muy sencilla. Tarea, vean una película triste o una novela triste. ¿Por qué? Suena ridículo, porque no me dice algo que me motive, porque resulta que las películas tristes conectan con la zona del cerebro que le da sentido a nuestra existencia. Entonces, la serotonina genera esos estados de felicidad, de gratitud y de valoración de las circunstancias. Cuando tú ves ese tipo de películas épicas donde dices, le tocó duro, pero salió adelante, te inspiras, le das sentido a tu existencia, conectas a zona y se activó la serotonina. La oxitocina, que es, lamentablemente, estamos adictos a la oxitocina, lamentablemente por el exceso de redes sociales. Así que hay una forma de activar la oxitocina. Si usted tiene gatico, acarícielo, béselo, dígale que lo ama. Si usted tiene un perrito, exactamente lo mismo. Y tiene el mismo efecto que estar mirando el TikTok. Y la dopamina, que hoy día hay muchos también médicos y neuropsicólogos preocupados porque hay adicción a la dopamina, que normalmente ocurre cuando estamos sujetos a los sonidos de notificaciones o ahora se juega mucho a la gamificación en las redes sociales, entonces que te ganas una estrellita, que te ganas una medalla, un corazón, un like. Estamos adictos a la dopamina y es una preocupación general que está afectando la salud mental mundial. No es menos importante. Aquí yo lo hablo desapercibidamente, pero es serio. Y justamente, ¿por qué? Porque no tiene recursos. ¿Ustedes quieren hacer parte de las estadísticas o quieren salirse de ellas? Yo los invito a que nos salgamos de esas estadísticas. Eso con respecto al cerebro. Ahora, fíjate muy bien para salir, responder y darle contexto a tu pregunta y cerrar lo que hemos charlado el día de hoy. ¿Listo? La mente. Resulta que nuestra mente o la mente del ser humano tiene una condición, se llama andrógina, es decir, es emisor y es receptor. Emisor y receptor. Emisor masculino y receptor femenino. Tiene esas dos características. Es andrógena. ¿Mm? ¿Qué emite? Pensamientos. ¿Qué recibe? Pensamientos. Y mantiene una actividad permanente constante. ¿Listo? Así que nuestra mente es el sistema de gestión de información. Por un momento piensen en esto. Tu cerebro es tu computador. La mente es el software. Tu cerebro es el hardware, es decir, el computador. Tu cerebro, tu mente es
el software, lo que permite gestionar la información. ¿Mm? Así que mientras el cerebro es la máquina, la mente son los programas. ¿Listo? Y por eso hablamos de mente consciente, mente subconsciente, mente instintiva. ¿Mm? Lo ideal es dejar de tener una mente instintiva y reactiva, automática, animal, supervivencia y egoísta. Dejar de que nuestra mente subconsciente decida, que es la mente que normalmente es susceptible, donde acumulamos creencias, sistemas de defensas, donde somos centauros, mitad animales, mitad humanos, y comencemos a tener una mente consciente y correspondiente, que es la parte que aspiramos a desarrollar a través de este curso, que es donde alojamos las comprensiones, aprendiendo a pensar del solo hecho de que tú digas, voy a aprender a dirigir mi pensamiento. Suena la música de Aleluya, porque ya hiciste el clic más importante. Recuerden una frase de nuestra academia. Cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, puedes cambiar tu vida. Ya diste un paso maravilloso. ¿Listo? Hoy no vamos a alcanzar a profundizar porque no quiero que quede como un pincelazo. ¿Listo? Así que resulta que nuestra mente tiene tres funciones. Fíjate todo lo que se generó de tu pregunta. Aquí no vamos simplemente a charlar. Hoy es nuestro preámbulo, nuestra introducción y después buscaremos la forma de integrar todo esto con ejercicios. Nuestra mente tiene tres funciones. La función configuradora, la función energética y la función creadora. ¿Te gustaría saber cuáles son y qué significan? No te pierdas el curso. Pero solamente para que sepas, si nuestra mente, una de las funciones es la función energética, si no tiene buena energía en nuestro campo mental y está absorbido por aplicaciones o por límites, por miedos, por angustias, preocupaciones, chismes y noticias, entonces baja tu capacidad de comprensión. Fíjate, función energética. Si no tienes buena energía, baja tu capacidad de comprensión, te enfermas, no asimilas, estás en rencor, resentimiento y culpa toda la vida y no evolucionas, eres ineficiente. ¿Qué estamos haciendo aquí en la academia? Hacernos eficientes. Yo no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Bueno, solamente se los estoy diciendo de una manera que tenga un poquito más de sentido. ¿Listo? Así que eso es lo que vamos a trabajar. Y el pensamiento, ¿listo? Tiene una función todavía más hermosa. El pensamiento tiene la función de conectar con la información total del universo. Recuerde, onda de frecuencia dimensional variable. Es decir, que el pensamiento puede estar en esta dimensión o puede estar en la dimensión 40 o en la dimensión 10 o en la dimensión 11 o en la cuarta o en la tercera dimensión. Y vamos a aprender a conectar esas ondas de frecuencia dimensional para que logremos dirigirlas. Conclusión breve, muy breve. ¿Ustedes se acuerdan quién es el doctor Graham Bell? El que inventó eh, el teléfono. Mm. Y el señor Graham Bell, acompañado de el señor Elmer, Elmer Gates, Billy Gates, Elmer Gates. Mm. Llegaron a una conclusión que quedó escrita en uno de esos libritos de investigación perdido.
Llegaron a la conclusión que el cerebro es como una estación receptora, como una emisora. Y resulta que es capaz de aceptar vibraciones de baja frecuencia o de alta frecuencia. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia que tú estás percibiendo? ¿FM o AM? ¿Cuál es la onda de frecuencia que estás percibiendo? Porque aquí voy a dejarles esta conclusión. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los pensamientos que ustedes tienen no son suyos? ¿Les gustaría saber cuáles son sus pensamientos? ¿Les gustaría saber cuáles son pensamientos ajenos? Y les gustaría saber, sobre todo, cómo dirigir sabiamente esos pensamientos y comenzar a aplicar con sabiduría la famosa ley de atracción y lo que llaman hoy día la ley de manifestación. Manifiesta la vida que quieres. Que de eso hay mucha publicidad por ahí en el Instagram. Entonces, si les gustaría comenzar a hacer un proceso de transformación, de transmutación, de transfiguración y de alquimia y convertir el plomo en oro, es decir, las pesadas cargas ancestrales en sabiduría en oro, los espero en su curso de alquimia mental. Del mundo. Quiere decir entonces que es imposible llegar a no tener pensamientos. Simplemente estarás conectado con el pensamiento que en ese momento con el que tú elijas estar. Tienes autorresponde. Ok. Tienes autorresponde. Quizás es la mejor conclusión que nos podemos llevar hoy de esta lección. Es imposible que no tengas pensamientos. La mente en blanco no existe. ¿Listo? Lo que sí existe es la capacidad de hacer que nuestros pensamientos sean voluntarios, dirigidos, sostenidos para comenzar a generar realidades diferentes en nuestra vida. La mayor parte del tiempo nuestros pensamientos son dirigidos y sostenidos en la escasez, en la pobreza, el no tengo, no soy capaz. Ahí tiene sentido lo que llaman la actitud positiva, ya les encuentran sentido. Pero ¿por qué no cambio? Es que lo único que hay que cambiar es nuestra mente. Tú no tienes que cambiar nada afuera, la estructura mental. Palabra de alquimista, cambia la información, cambia la estructura. Cambia la composición de la información, cambia la estructura. Tú cambias la información mental, cambia tu estructura externa, tus relaciones, tus recursos. Los pensamientos siempre están presentes, pero lamentablemente hay pensamientos. El pensamiento es una onda variable con un origen divino. Se le llama el mensajero de la creación. En la Biblia lo expresan como al principio. ¿Quién se acuerda qué decía Juan en el capítulo 1? En el principio. Por favor, lean Juan capítulo 1 para que entiendan qué es el pensamiento, qué es la onda del pensamiento. ¿Listo? Ahí está. Obviamente expresado en términos teológicos o religiosos más bien, lo que es el pensamiento. El pensamiento es lo que es, lo que ha sido, lo que siempre será. Es una onda de frecuencia de la creación. Ellos le llaman Eso era el verbo. el verbo. Era la mejor forma de explicarlo, el verbo. Bueno, pero realmente lo que ahí se llama el verbo es onda de frecuencia dimensional variable, variable de acuerdo a mi nivel vibracional a nivel mental. Así que puedo concebir, conectar. Si tú tienes onda corta, no aspires a recibir información en, eh,
clara. O sea, eso es como el Wi-Fi. Si tú tienes el Wi-Fi en 2G, puedes bajar videos muy lentos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué necesitas para que tu computador corra muy rápido? Un 5G. Hoy día ya se habla de que lo próximo no es el 6, para que ustedes sepan, ¿no? Es el 7G. De hecho, ya hay experimentos en Japón y en China del 7G. Entonces resulta que nuestra mente es como un 2G y aspiramos a tener experiencias de 5G. Es más, nuestro cerebro, Dilia, es como un iPhone y lo seguimos utilizando como un Nokia 5300 jugando culebrita. ¿Se acuerdan? Todos tuvimos ese jugando culebrita y nos parecía lo máximo. Así está nuestro cerebro, así está nuestra mente y así es como no debemos utilizar el pensamiento. Ahora entienden por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y con tanto ahínco y tal vez con tanta emoción les digo que nos vamos a sumergir en un proceso de conocimiento, de movilización. Ya tienen una tarea. ¿Quién me dicen cuál es la tarea de práctica para mañana? María, ¿por qué bajaste la manito? De paso, dime la tarea. No, bajé la mano porque iba a hacer una pregunta, no porque iba a contestar lo de la tarea. No me acuerdo de la tarea. Uno, la película de Lucy. Ah, sí, la película de Lucy, sí. Ver Dos, la película de Lucy. Sí. vas a poner en tu nuevo código mental la frase ante cualquier situación compleja o difícil. Tengo una, Tengo un tengo truco. una idea, tengo una idea, tengo un truco. Ujú. Sí, Ay, no, no se nos va a dar. Espera, espera, espera. Yo tengo un secreto para eso. ¿Cuál? Yo tengo un secreto. Pero ustedes jueguen. Es que recuerden esta frase de sabiduría. Si no es divertido, no es pedagógico. ¿Listo? Háganlo divertido y jueguen. Francisco, juegue. Ah, tengo un truco para esto. Y ejercicio de alquimia. ¿Ridículo? Sí, ridículo. Pero ridículamente efectivo. Cuéntame, María, tu inquietud. este, mi inquietud es, si, bueno, nosotros los pensamientos, los podemos, o los creamos, todo el tiempo estamos pensando, no podemos dejar de pensar así como dijiste, ¿verdad? Pero yo siempre me confundo porque digo, si podemos pensar bonito, porque ahorita está muy de moda eso de que decretar y que el pensamiento positivo y que frases muy repetitivas y todo eso, pero ¿qué tal si no nos corresponde? O sea, lo que queremos y que estamos decretando no nos corresponde. Ahí como que tengo esa, Genial. como que no me checa. Sí, 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 y tienes toda la razón y por eso es que es importante aprender las leyes universales. Y por eso es que ahí es donde tú entiendes que la ley de atracción está, que es una ley menor, está debajo de una ley llamada la ley de, ¿quién me dice? A ver, estudiantes de la vida. Bueno, Comienza por Correspondencia. Torres y termina por Correspondencia. Condencia. la correspondencia, sí. La Eso. ley de correspondencia. Ujú. Entonces resulta, María, que una persona puede querer algo con todas las fuerzas de su corazón, pero si no le corresponde, así lo quiera, no pasa nada. Parte del hecho que en el universo no tenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y todo lo que tú quieres está fuera de la ley. Entonces, hay una forma de aprender a gestionar eso y es preguntando usando la ley del 2. Entonces, ¿me conviene o no me conviene? Cuando la vida te da señales de que sí, te está respondiendo, dale, es para ti, sigue el camino. Si te bloquea, te está diciendo que no.
Pero como nosotros somos lo suficientemente tercos y los maestros, los guías lo saben, entonces se inventaron una posibilidad dentro del juego, se llama la ley del 3. No intentes algo menos de 3 veces, tampoco lo intentes más de 7, para saber que tienes suficiente terquedad para entender que por ahí no es. Deberíamos desde la primera entender lo siguiente, María. ¿Qué es tu función? Lo que funciona para ti. Es así de fácil. Y siempre lo hemos dicho aquí en la academia. ¿Cómo sabes que algo te conviene? Porque viene. ¿Y por qué viene? Porque conviene. Es tan simple como eso. Pues, tú le preguntas a la vida, ¿este es el carro para mí? ¿Esta es la casa para mí? ¿Este es el país para mí? ¿Esta es la pareja para mí? ¿Cómo le pregunto? Pues actuando. ¿Listo? Y no te quedas insistiendo eternamente y desgastándote. Entonces, para eso utilizas otra técnica muy sencilla que se llama los 3 OM, que es una técnica de sabiduría. Intención, acción sin tensión. Se llaman los 3 OM. ¿Listo? Intención, quiero o me gustaría esto. 2, acción, actúo en función a eso. Así que si quiero un carro, no me quedo esperando, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro, sino voy al concesionario, pregunto por el carro, veo posibilidades y de pronto hasta salgas con él de allá. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Como que tú digas, uy, no, definitivamente esto se sale de mi presupuesto. Sin tensión, que es el tercer recurso, es lo que la vida te muestre, lo que la respuesta que te dé la vida, recibe, sin espíritu de provecho. Intención, acción sin tensión. ¿Eso te hace sentido, María? Sí, muchas gracias, Luis. Me hace todo el sentido. Muy amable, qué lindo, gracias. Bella, un saludo allá a México. Estefanía, contigo vamos a cerrar. Yo tengo como una duda, ¿no? Entonces, si yo cambio, o sea, y si los seres humanos llegamos a cambiar el pensamiento, entonces vamos a llegar al punto en Estefanía, no te estoy que, escuchando. Acerca un poquito más el micrófono. no, ¿ahí me escuchas? Puede ser. Listo. Yo digo que, o sea, yo tengo una duda. Si nosotros llegamos a tener ese cambio de pensamiento como seres humanos, entonces vamos a llegar al punto de comunicarnos telepáticamente. Estamos a esto de hacerlo. De hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer aquí en Alquimia Mental va a ser comunicación telepática. ¿Listo? Como ejercicio para comenzar a percibir las ondas de frecuencia dimensional. Es un entrenamiento. Obviamente es muy corto el tiempo. Ojalá esto fuera un campamento, que los colegios fueran campos de entrenamiento para desarrollar todas estas habilidades. Aquí lo vamos a hacer muy incipientemente, pero lo vamos a hacer. Estamos a muy poco de comenzar a comunicarnos, así como era difícil pensar que nos íbamos a comunicar con celulares. ¿Sí? Salió el Viper, salió el celular, ahora la IA, vamos a comenzar a comunicarnos de manera, ya sea con los chips de Elon Musk, ¿sí? De Tesla, pero probablemente ya sea de manera vibracional, se llama la comunicación vibracional. A medida que subimos nuestro nivel de conciencia, todavía estamos al ritmo de una tortuga reumática comunicándonos. Estamos dentro de muy poco comunicándonos de manera energética o vibracional. De hecho, mira lo simple. Tú le pones un comando o un prompt a la IA y en cuanto te responde. En menos de 5 segundos tienes todo un documento. O sea, la información es todavía muy lenta. La IA nos está llevando a entender de que estamos a punto de entrar en la era de la información cuántica, donde todo va a ser casi inmediato. Y dentro de esto, el hecho de comunicarnos. ¿Se acuerdan cuando Catalina te llamaban y decían,
Buenas, ¿está Catalina? Con el teléfono de Rosquita. No, no está. Ah, dígale que la llamé. Y por la noche le entregaban un papelito y decían, mire, llamó la señorita Erika, que la llame. Pero váyase atrás. Cuando usted mandaba una carta a España y tenían que pasar 3 meses para que llegaran. Bueno, o sea, di muchos saltos, pero fíjense, hoy estamos a un clic de enviar información. Dentro de poco vamos a estar a un pensamiento de conectar la información. ¿Nos vamos a adelantar a eso? ¿Les gustaría? Al menos utilizando nuestro cerebro, ¿cómo es? Como un iPhone 16, creo que está ahorita. Entonces vamos a actualizar nuestro iPhone. Vamos a usarlo no para jugar culebrita y para tomar fotos, sino realmente con todas sus funciones. Al menos vamos a comenzar a implementarlas. ¿Eso les suena? Así que si les suena, no se pierdan su curso para comenzar a experimentar y a rasguñar esa posibilidad. Voy a estar muy contento y me haría mucha ilusión saber de que vamos a poder compartir toda esta jornada. Entonces, me dan ganas de dar un premio.